Presentamos 24 Horas Central. Las noticias, como pocas veces se conoció la ruta que siguió una banda dedicada a los turbazos. En estos videos se ve un escape y los casi 30 kilómetros que recorrieron hasta llegar a un centro de acopio de vehículos robados. Claro, entre los detenidos hay dos adolescentes de 16 años que son muy amables. Fíjese por qué. Nos llevaron hasta los anillos de matrimonio. Nos dijeron, buenas noches, muchas gracias, estamos trabajando y que tengan una buena noche. Era el segundo turbazo de la madrugada, porque antes de entrar a la casa de este matrimonio de Las Condes hicieron exactamente lo mismo, pero en Peñalolén. Pusimos cerco eléctrico, pusimos rejas de fierro, doble reja. Y aquí mis vecinos decían, oye, la casa usted ya está pareciendo búnker. Pero ahí te das cuenta que estos tipos, mientras está existiendo una cosa tecnológica nueva, estos van más adelante. Tengo televisores, tengo tocadiscos antiguos, tengo radio antiguo, le llama la atención a los carabinieri, no se llevaron nada más de la casa, se llevaron los autos. Estaba escondida aquí en su baño, aquí, ¿no? Aquí, claro, aquí, y después me tiraron aquí. Me tiraron en aquí en este largo, me tiraron en el suelo. Ambas familias fueron maniatadas e incluso sufrieron agresiones. En estos videos se ve el paso de 3 vehículos robados a casi 1 hora de los turbazos. Circularon más de 25 kilómetros hacia el sector sur de Santiago. En uno de estos iban 2 adolescentes de 16 años. Van en dirección hacia una casa de La Pintana donde habían más automóviles robados. Se encontraron estos 2 vehículos que eran de los hechos de Peñalolén y Las Condes y además 2 vehículos que también eran asociados a hechos de robo ocurrido en la comuna de Colina y La Florida. Se procede a la detención del dueño casa ¿ya? Y además de 2 menores de edad que son los menores que llevan los vehículos hasta este lugar. En su formalización, los adolescentes relataron con quiénes viven y su adulto responsable. En ambos casos hubo ausencia de un padre en el hogar. Uno de ellos dijo no estar en el colegio, quien además ya está en un recinto de mejor niñez debido a una condena vigente. Fueron detenidos en poder de 2 vehículos que habían sido sustraídos previamente en la zona oriente, por eso el delito que se le imputó fue receptación de vehículo motorizado. Habían 2 que estaban dentro del vehículo y uno estaba en el lugar de acopio de los móviles. Utilizar menores de edad en la comisión del ilícito, una circunstancia agravante que el tribunal tuvo en consideración para decretar la medida cautelar de prisión preventiva del adulto. De 39 años con una reciente condena por lesiones gravísimas. Los 3, de acuerdo a la investigación, fueron posicionados en esta casa usada para el acopio. De hecho, el adulto fue detenido cuando tenía un neumático en sus manos. Un adolescente, en tanto, quedó con arresto domiciliario parcial durante el día, ya que de noche debe estar en un recinto de mejor niñez por una condena también de receptación. Para que esté arrestado en su domicilio, pero después de cierto horario pueda salir a cumplir su sanción en régimen semicerrado. Están sujetas a un plan integral de trabajo que lo que busca es rescatarlos de su participación en futuros hechos delictuales. El segundo adolescente quedó bajo supervisión de mejor niñez, por lo tanto se fueron tranquilamente hacia sus casas. Queda por acreditar su eventual participación en los turbazos y saber quiénes componen la banda. Bueno, salió el día 19 de junio rumbo a Florianópolis, en Brasil. Es lo que se sabe del paradero de Martín de los Santos, el hombre imputado por golpear a un conserje y a quien se le decretó prisión preventiva el pasado lunes. El gobierno confirmó que ya se activó una alerta internacional para que la policía brasileña informe sobre su paradero. Los atractivos de Brasil son innegables, convirtiéndose en uno de los destinos favoritos de los chilenos. Y según informa La Tercera, también habría sido el lugar elegido por Martín de los Santos para dejar Chile. No me sorprendió tanto porque por todos los antecedentes, pero obviamente igual quedamos ahora esperando a ver qué va a pasar, si lo van a acreditar. Vuelo del 19 de junio con destino a Florianópolis, del que no ha regresado mientras sigue manteniéndose inubicable. Voy a verlo yo a mi ritmo. Quien sí pudo hablar con Martín es Pablo Roa, quien se define como coach de autoayuda en redes sociales.
comenta que conectaron porque le comentó que también había sido víctima de bullying en el colegio. Iniciaron una serie de conversaciones que llevaron al live, pero en ese momento Martín no fue claro respecto a desde dónde se conectó. Él de repente me envía video así y me dice, mira, estoy en, no sé, ¿cómo se llama esta parte? Estoy en Chillán, después me envía videos diciendo que está en otro lado, en fin, no, yo creo que está jugando. Eso es lo que yo creo y va a seguir jugando. ¿Qué pensaste cuando Martín habla sobre la agresión propiamente tal y cuando incluso le ofrece una parcela a don Guillermo? O sea, en la misma entrevista le dije, oye, eso se ve como que si tú lo quisieses comprar, eso se ve mal. La reflexión que tengo es que, claro, no está dimensionando bien el tema. Tiene que, digamos, darse cuenta de que tiene que buscar ayuda simplemente. Reflexión de quien hasta el momento es el autor de la única entrevista que ha dado Martín de los Santos, transmitida el 22 de junio. Así que este es tu espacio para contar ahora las cosas. La que hoy se sabe se realizó desde Brasil. ¿Se va a emitir alguna alerta internacional para ubicarlo y también para detenerlo? Respecto a la primera parte de su pregunta, es correcto y es el procedimiento habitual de lo que va a suceder. Una alerta internacional azul que ya fue emitida a la policía brasileña, que en coordinación con la PDI trabaja para dar con el paradero de Martín de los Santos. A diferencia de lo que son las alertas rojas de Interpol y también de la PDI, que sí implica la búsqueda de una persona con fines de su detención, la alerta azul se enfoca básicamente en recabar datos relevantes, reitero, sobre su ubicación puntual. Lo que sucede es que luego tiene que emitirse una alerta roja para que se le detenga, pero para que opere esta alerta roja ya tiene que haberse, ¿no es cierto?, interpuesto lo que es la solicitud de extradición de este ciudadano chileno. ¿Qué estamos hablando en este país? Va a haber estallido social. Que esto no se soluciona como corresponde. Imputado buscado internacionalmente y que en su última audiencia no solo increpó a la jueza, también mintió al tribunal y a su propia defensa al solicitar conectarse de manera telemática, dando como ubicación su domicilio en Pichilemu. Si bien claramente su conducta y esto de haber mentido al tribunal, digamos, le puede significar ahí un reproche al tribunal y efectivamente alguna acusación por el testimonio falso que él dio, pero de todas maneras hay un cierto vacío porque no tenía la orden de arraigo. Los abogados de Martín renunciaron por pérdida de confianza el mismo lunes al enterarse que su defendido estaba fuera del país. Su representación ahora está en manos de la Defensoría Penal Pública, que ya adelantó no van a apelar a la prisión preventiva y al menos hasta este miércoles tampoco habían podido contactarse con Martín de los Santos. Conflicto en Medio Oriente. Bueno, crece la incertidumbre sobre el verdadero impacto que tuvieron los bombardeos de Estados Unidos sobre las instalaciones nucleares en Irán y la posibilidad de que este país haya trasladado uranio enriquecido antes de este operativo. Bueno, una de las dudas que surge, por supuesto, es cuál es el efecto que tendría esto en la futura construcción, por ejemplo, de un arma nuclear en Irán. Estamos con Andrea Aguilar, que nos cuenta los detalles de las versiones que hay hasta ahora en prensa, básicamente. Andrea, ¿cómo estás? Iván, Connie, ¿cómo están? Muy buenas noches. Para responder a eso tenemos que responder antes otra interrogante. ¿Dónde están los 408 kilos de uranio enriquecido que tenía Irán? Esa realmente es la pregunta que se hace tras el fin de la guerra el Organismo Internacional de Energía Atómica. Se trataba de uranio enriquecido al 60%, muy por encima de lo que realmente se necesita para usar la energía nuclear de forma pacífica. Este uranio estaba en el Centro de Investigación de Tecnología Nuclear de Isfahán, que lo vemos acá ubicado en el centro de Irán, que fue bombardeado por Estados Unidos el pasado sábado. Pero Irán lo habría movido cuando inició la escalada del conflicto con Israel el 13 de junio. ¿Pero qué nivel de enriquecimiento de uranio se necesita para fabricar una bomba atómica? Estamos hablando de al menos un 90%, que es una cifra que realmente no está muy lejos del alcance de Irán. Aunque en este punto sigue siendo una incógnita el nivel de daño en sus instalaciones nucleares. Conversamos hoy con expertos en esa materia para saber qué impacto tuvo la reciente guerra en el programa nuclear del país persa, que ha conmocionado al mundo. Ponga atención.
Bueno, fue tan grave que terminaron la guerra. Alguien dijo en cierto modo que fue devastador. De hecho, si nos fijamos en Hiroshima o en Nagasaki, eso puso fin a una guerra con este fin. Una comparación tan grandilocuente como los calificativos que ha usado Estados Unidos para describir sus bombardeos contra las instalaciones nucleares en Irán. Una retórica compartida en parte por Israel. La evaluación es que hemos asestado un golpe significativo al programa nuclear de Irán y puedo decir que lo hemos retrasado años. Sin embargo, el reporte filtrado a la prensa desde la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono estima que los ataques del fin de semana retrasaron el programa nuclear de Irán solo unos pocos meses, lo que aumenta las dudas sobre el verdadero impacto de la operación Martillo de Medianoche contra instalaciones en las que el país persa enriquecía uranio. Dado que es uranio enriquecido, se esperaba que ese lugar aumentara su nivel de radiación con respecto al natural, porque es uranio enriquecido. Sin embargo, no han podido medir eso, y es por eso es que se cree que puede que no hayan llegado al lugar donde tienen guardado esto, porque no quedó material esparcido. Y es que las 3 instalaciones iraníes bombardeadas por Estados Unidos, Fordow, Natanz e Isfahan, no son como tal centrales nucleares, una diferencia que para los expertos es fundamental a la hora de evaluar por qué no se registró un aumento considerable en la radiactividad en las zonas cercanas. Si yo bombardeo una planta de enriquecimiento de uranio, lo que voy a exponer como material radioactivo es el uranio mismo. Pero el uranio es un material muy poco peligroso para las personas externamente, porque el uranio emite una radiación que la piel detiene. El Parlamento de Irán aprobó este miércoles un proyecto de ley para suspender la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU, aunque es una medida que necesita la aprobación final del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de este país para que comience a regir. La Organización de Energía Atómica de Irán suspende su cooperación con el organismo hasta que se garantice la seguridad de sus instalaciones nucleares y el programa nuclear pacífico de Irán avance a un ritmo más rápido. Desde el Organismo Internacional de Energía Atómica han señalado que aunque Irán suspenda su cooperación, tiene la obligación de mostrar el material nuclear y revelar su ubicación. Volver a lugares que han sido bombardeados no es como realizar una inspección normal. Hay escombros, podría haber municiones sin explotar o algún impacto radiológico. Y es que la gran incógnita es si Irán sacó los 408 kilos de uranio enriquecido al 60% del Centro de Investigación de Isfahan, un material que si logra enriquecer al 90% tendría la posibilidad de construir al menos 9 armas nucleares. Es considerablemente más de lo que se tenía en su momento de las guerras mundiales cuando cayó la bomba en Hiroshima. Si pensamos la bomba de Hiroshima, era una bomba de 64 kilos enriquecidos al 80%. Y de esos 64 kilos, solo estalló 1. El presidente Donald Trump anunció este miércoles que podría sostener conversaciones con Irán la próxima semana, aunque puso en duda la necesidad de llegar a un acuerdo con Teherán sobre su controvertido programa nuclear. De vuelta a nuestro país, las hijas de la concejala María Ignacia González, extraviada hace 10 días en Villa Alegre, hablaron por primera vez. Una de ellas planteó que su desaparición se podría tratar de un femicidio de carácter político debido al rol fiscalizador de su madre. Claudio Aguilar con los detalles. Claudio, buenas noches. Buenas noches, Connie. Efectivamente, fue Javiera y Camila, las hijas de la concejala, desaparecida hace ya 10 días en extrañas circunstancias, quienes rompieron el silencio durante esta jornada, la 10ª de la búsqueda de esta concejala. Señalaron que están preocupadas, existen algunas teorías que están estableciendo principalmente sobre su desaparición y la participación de terceras personas en ello. Lo que dijeron es lo que pasamos a revisar a continuación. Tengo sospechas para pensar que a ella la desaparecieron. Tengo sospechas para pensar que esto se trata de un femicidio de carácter político. Esa teoría va respecto a su rol como fiscalizadora durante los 5 periodos
que ella asumió su cargo como concejala. Ya a casi 11 días de su desaparición tenemos muchas teorías. ¿Tienen constancia de que sus madres hayan recibido amenazas? No, nosotras no tenemos constancia de eso, al menos ella nunca me lo mencionó. Villalegre, un pueblo pequeño, estamos a 6 cuadras de esa casa, entonces manejar a las 2 de la mañana no es algo fuera de lo común. Lo que es fuera de lo común es que ella se dirigiera al río. Eso no es para nada algo que ella hubiese hecho. Vi un video y el cual tendría las mismas características del auto de mi madre, pero en verdad yo no pude reconocer si era ella o no. Bueno, efectivamente no pudo reconocer si quien conducía ese vehículo era su madre. Eso porque la cámara no capta ese momento, pero sí correspondería al vehículo de ella. Esa es la información que también mantiene la Policía de Investigaciones en torno a que también ha establecido la base o la zona cero de búsqueda en el río Loncomilla. Esto a unos 2 kilómetros donde fue vista por última vez. En la jornada de hoy también hubo otras acciones como la llegada del fiscal regional Julio Contardo hasta la casa de la concejala para reunirse con la familia, establecer cuáles han sido las diligencias, comunicar también el avance de ellas, y lo hizo junto a la fiscal a cargo de la investigación, Patricio Caroca. ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión? Es lo que pasamos a revisar. Solamente nos reunimos con la familia, ninguna información. ¿Pero cuál es el motivo de esta reunión? Está reservada la información. Por favor. La familia es importante, permiso. ¿Se mantiene? ¿Pero era para entregarle nuevos antecedentes a la familia? Mantenernos unidos con la familia. El trabajo que nosotros desarrollamos incluye empadronamiento, búsqueda de cámaras, rechequeo de información, y en ese caso nosotros estamos con un equipo multidisciplinario realizando esa labor. ¿Tienen constancia que la concejala haya realizado una denuncia por amenaza? No me puedo referir en detalle. ¿Sí? Bueno, lo que señalaba el detective es que se están desarrollando diligencias. Mañana continúan a primera hora, eso de las 9 de la mañana, se retoma la búsqueda en el río Loncomilla. Es lo que está ocurriendo en la región del Maule. Solo una pregunta, Claudio. Primero, si hay fecha de término de la búsqueda de la concejala, o se mantiene la búsqueda hasta que logren encontrar su cuerpo. Y lo otro es, si nos puede aclarar qué es lo que se sabe del auto, es el auto de la concejala y que aparentemente ella habría estado manejando cerca del río. Bueno, efectivamente, vamos con el tema del vehículo. El vehículo correspondería al vehículo de la concejal. Esto está en el registro de una cámara de seguridad del municipio que está en poder de la Policía de Investigaciones, y que fue esa imagen la que se determina para establecer la zona de búsqueda en el río Loncomilla, principalmente porque se establece que podría ser, corresponden todas las características, un techo oscuro, un vehículo blanco, el móvil también, y es por eso que establece la zona de búsqueda. No se establece que ella fuese conduciendo. En el caso de la búsqueda se va a mantener por el momento mientras dure la investigación. De hecho, las autoridades han señalado que esto se va a mantener y han contratado estos sonares multihash para poder desarrollar una búsqueda submarina, establecer qué es lo que hay en el lecho del río para establecer si es que está ahí o no este vehículo. La búsqueda se va a mantener por lo menos hasta el momento y por lo menos por un par de días más. Bueno, estaremos pendientes, por supuesto. Un caso muy, muy extraño. Muchas gracias, Claudio Aguilar. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y el Ministerio Público está investigando cómo se financió un software que, según la Fiscalía, el diputado Joaquín Lavín habría desarrollado con dineros públicos y además con fines electorales. Se trata de Social Task, un nuevo antecedente que complica al parlamentario ante su inminente desafuero. A puertas de una inminente solicitud de desafuero en su contra por un eventual fraude al fisco, el diputado Joaquín Lavín León nuevamente está en la mira, esta vez por una plataforma digital que, según la Fiscalía, habría servido como fachada para desviar dineros del Congreso a campañas políticas. No entendí lo de las empresas. Crear una empresa nueva. Quizás deberías crearla tú. Para evitar duplicidad entre la prestación de servicio entre la Cámara y algún municipio. Que se llame Social Task. Lo voy a hacer. Le voy a escribir al contador.
¿Usted cacha hacer eso? Eso lo puedes hacer solo. Empresa en un día es muy simple, pero tienes que tener cuenta bancaria aunque sea Banco Estado. Según La Tercera, este diálogo se produce entre el diputado Lavín y quien fuera uno de sus principales asesores, Arnoldo Domínguez, para coordinar el desarrollo de Social Task, software que prometía gestionar información de votantes de todo el país y que, según la Fiscalía, se habría financiado con recursos públicos. ¿La UDI también tenía una cuenta? No, la UDI no tenía una cuenta. El año 2019 quise ampliar mi base de datos más allá del distrito, porque si bien somos diputados de un distrito, nosotros somos diputados de la República. Por eso se me ocurrió que tenía que hacerlo a través de los concejales de la UDI. El Ministerio Público apunta a que Social Task fue desarrollada por asesores del parlamentario pagados por el Congreso. Además, que habrían ofrecido esta tecnología a otros políticos a través de la empresa Modo 74. En su declaración ante Fiscalía, Lavín dijo que la idea surgió para mejorar la eficiencia territorial y gestionar contactos. Esto tras la reforma al sistema electoral de 2016 que amplió su distrito. Me dice que para eso no basta con lo que yo iba a pagar, porque en el fondo desarrollar herramientas tecnológicas de software era muy caro, pero que para que funcione tenían que tenerlo otros parlamentarios. Yo era en ese momento el diputado más votado de la derecha. En su declaración, el diputado Lavín se desmarcó de cualquier control sobre la empresa Modo 74, asegurando que sus asesores se presentaron como miembros de Social Task sin su autorización. El diputado Lavín, en sus 2 declaraciones, explicó con detalle el origen y funcionamiento de la aplicación señalada, la cual se centra en su trabajo parlamentario. Cualquier otra interpretación es artificial y motivada por ver un delito donde no existe. La Fiscalía Oriente ya alista una solicitud de desafuero contra el ex UDI por fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, derivada del caso que involucra a su esposa Katy Barriga, mientras el CDE lo acusa de malversación de caudales públicos para financiar su campaña con facturas pagadas por el Congreso. Y esto es indignante. Esta es la pandilla que atacó a un adulto mayor y le robó el colectivo que recién había terminado de pagar. El trabajador asegura que además intentaron matarlo. Me detuve para bajarme a tapar el letrero y en ese instante fue cuando los veo que vienen, se me tiran encima, gritándome, insultándome. Quedé prácticamente en shock. Luis Tovar tiene 72 años. Los últimos 13 ha sido colectivero del recorrido 3035 en la Florida. 13 años en los que dice jamás había visto en riesgo su seguridad, pero todo cambió al terminar su turno el martes. El menor, que era el más violento, fue el que me agredió en el brazo. Alcancé a cubrirme así. Claro, porque, como le digo, si de no haber sido por la mano, me pega aquí en el pecho. Todos premunidos con desatornilladores y lo apuñalan en la mano. Posterior a esto le quitan el vehículo y se dan a la fuga al lugar. 30 segundos duró el robo. Luis asegura, primero quedó desorientado, pidió ayuda. ¡Aló! ¡Aló! ¡Ayuda! En un sector que sus vecinos aseguran hasta hace poco gozaba de tranquilidad. Aquí lamentablemente último tiempo ha pasado mucho de asaltos, gente que viene caminando, que se baja de la terminal o la locomoción. Un 18,2% han aumentado los robos con violencia en este cuadrante en comparación al 2024 según Carabineros. Una cifra a la que ahora se suma Luis. Le robaron todo lo que llevaba. No querían dejar rastro. Me pedían dónde estaba la pera, y yo la verdad que no sé qué. Y bueno, después me explicaron que se referían si nosotros teníamos radio, el aparato que usan para comunicarse. Pero no contaban con un detalle. La villa Quinchamalí 2 cuenta con 40 cámaras. Todos sus actos quedaron registrados en ella. Venían caminando desde Avenida La Florida por Roja Magallanes y doblaron hacia acá. O sea, ahora tenemos todo el seguimiento. Se les puede ver el rostro, 3 hombres y una mujer. Buscaron el momento para atacar, pero a simple vista podrían incluso haber sido considerados como pasajeros. No se veían gente rara, iban pasando de impotencia. Quizás me ha pasado a mí, a mi compañero, él hubiera parado, cualquiera. Mucho temor. Usted de repente sale de la casa y se despide sin saber si va a volver. Ese es el problema.
Hasta la casa de Luis llegó la Defensoría de la Gente de la Florida. Ellos se encargan de brindar contención psicológica, asesoría y representación jurídica a los vecinos de la comuna que han sido víctimas de delitos violentos. Desde el año 2023 que inició este programa, aproximadamente 1.400 atenciones a vecinos de la Florida que han sufrido este tipo de delitos. Si bien inició en 2023 este programa, a la fecha ya tenemos más de 10 sentencias, más de 10 condenas. El vehículo de Luis estaba nuevo. Esta mañana fue recuperado en Maipú. Ese hallazgo más las cámaras de seguridad podrían construir el camino hacia sus asaltantes. Bueno, hablemos del brazo financiero del Tren de Aragua. ¿Por qué tenían cuentas bancarias formales? ¿Funcionaron bien las alertas regulatorias? Son preguntas que surgen tras el duro golpe que propinó la Fiscalía a esto, precisamente al arma financiera del Tren de Aragua. Una de las persecutoras clamó por agilizar el levantamiento del secreto bancario, una discusión que revivió a partir de este caso. Son los números, las cifras de este duro golpe al brazo financiero del Tren de Aragua. Abrían una cuenta fácilmente, después la volvían a cerrar, hacían un giro o un movimiento de bajo monto y eso no levantaba la alarma. Es el denominado hormigueo bancario, el cuidado engranaje financiero con el que operaba esta banda delictual. Había testaferros que prestaban sus nombres y su RUT para abrir cuentas bancarias, pero también una segunda escala con empresas de papel y criptomonedas que se usaban para blanquear el dinero que provenía de diversos delitos de sangre y de drogas. Ellos ingresan en forma irregular a nuestro país, pero después efectivamente realizan todos los trámites para tener una formalidad dentro del sistema, porque si no tampoco podrían abrir cuentas, ¿cierto? Yo tengo imputadas con 5 cuentas bancarias, por ejemplo. Pero ¿por qué estos delincuentes accedían al sistema bancario formal? ¿Qué pasó con las alertas de la Unidad de Análisis Financiero o la CMF? Son preguntas que surgen tras este golpe al Tren de Aragua y lo que viene para el futuro. Si bien es cierto, yo tengo la posibilidad de pedir el levantamiento bancario del tribunal, pero esto es lento, pasa por una autorización judicial y por mientras están pasando todas las transacciones sin que podamos congelar cuentas inmediatamente, por ejemplo. La fiscal de Tarapacá instaló nuevamente el tema sobre la mesa, la idea de levantar el secreto bancario. El ministro Marcel recogió el guante y confirmó que el tema irá dentro del proyecto de ley de inteligencia económica, cuyas indicaciones se presentarán este viernes. Esto releva porque es importante tener un mecanismo ágil, expedito, para levantar secreto bancario en investigaciones sobre crimen organizado, que es precisamente el foco del proyecto de inteligencia económica. En cuanto a la facilidad para abrir cuentas bancarias, por supuesto eso corresponde más bien preguntárselo a los bancos. Que todo es perfeccionable y efectivamente cuando uno habla de delitos, ya sea este tipo de delitos o delitos informáticos de distinta índole, son dinámicos por naturaleza. Sin embargo, la idea planteada por la fiscal y el ministro Marcel no convence a todos. De hecho, son varios los expertos que subrayan que este golpe al Tren de Aragua se logró sin ley de secreto bancario. El número de veces que se realiza por año, en el caso de las solicitudes que han venido de regular financiero, son 1 o 2 por año, 1 o 2 veces por año. Y en todas esas operaciones que se han solicitado al alzamiento y que los juzgados de garantía lo han tramitado de manera expedita. Nosotros solicitamos la información a la Comisión del Mercado Financiero y a la Unidad de Análisis Financiero de las veces que ellos han solicitado levantar el secreto bancario. Y nunca se le ha negado. Esta idea de que el secreto bancario en Chile absoluto es falsa. Dineros que hoy se encuentran en Colombia, Venezuela, Estados Unidos y España. 13 millones de dólares que serán difíciles de recuperar, según sinceró la Fiscalía, pese a este duro golpe al brazo financiero del Tren de Aragua. Anegamientos, caída de árboles, filtraciones y hasta granizos es parte de los estragos que ha generado el sistema frontal en la región de Antofagasta. Ivania Chavarría con los detalles. Ivania, buenas noches. Hola, Connie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, una vaguada en altura que generó inestabilidad
y en la costa se reflejó básicamente con lluvia, una lluvia débil, eso sí, pero bastante persistente en prácticamente todas las comunas costeras de la región de Antofagasta. Un poco más al interior, en el intermedio, por ejemplo, en Sierra Gorda, en María Elena también bastante viento con ráfagas incluso de 80 kilómetros por hora y que derivaron en la caída de árboles, esto principalmente en la comuna de Calama y también en María Elena. Por lo menos 5 árboles cayeron en la plaza. Un poco más al interior, por ejemplo, en la ciudad de Calama específicamente, vientos durante la mañana, fuertes lluvias durante la tarde e incluso a eso de las 17 horas aproximadamente, la caída de granizos, algo que por supuesto llamó bastante la atención de los calameños. Casas que resultaron anegadas, calles también anegadas, estacionamientos subterráneos y por supuesto esta sorpresa con la caída de granizos. De hecho, a esta hora comienza a precipitar nuevamente en Calama con bastante intensidad, esto según el reporte que nos llegó hace solo algunos minutos. Para el sector cordillerano, fuertes vientos también con ráfagas de 80-90 kilómetros por hora, también caída de nieve, viento blanco y que ha provocado, por ejemplo, el cierre de algunas rutas, principalmente pasos fronterizos, Hito Cajón y también Jama. De hecho, hace minutos también se nos confirma que por lo menos hay 27 personas que en este momento se encuentran atrapadas en la ruta 27SH, esto es muy cerca del paso Jama, específicamente kilómetro 80. Se trataría de por lo menos 19 turistas brasileños, camioneros y también una camioneta con el personal del Consejo de Pueblos Atacameños. Afortunadamente ellos tenían un teléfono satelital y pudieron comunicarse con las autoridades. Sin embargo, a esta hora por lo menos 7 grados bajo cero en ese punto, acumulación de nieve cercano a los 10 centímetros y se está generando un operativo para intentar ir a su rescate, un operativo que podría demorar por lo menos unas 5 horas. Las edades de las personas que se encuentran atrapadas van entre los 13 y los 79 años, de ahí entonces la premura, por supuesto, por tratar de llegar a ellos para rescatarlos. Una situación que ha sido bastante compleja durante esta jornada, yo decía prácticamente en toda la región, pero que debería ir declinando. Tenemos declaraciones, escuchemos. Precipitaciones débiles, vientos, también tormentas eléctricas y algunas otras condiciones de viento blanco. Y hacemos un especial llamado para tener las precauciones correspondientes tanto en rutas, el aseguramiento de techumbres, las restricciones propias de trabajo en altura. Ivania, ¿se sabe hasta cuándo va a durar este sistema frontal, pensando en que estamos ya en plenas vacaciones de invierno y que San Pedro de Atacama es un destino súper atractivo en esta época? Así es, Connie, prácticamente vacaciones de invierno, muchas personas viajan precisamente al norte, como por ejemplo San Pedro de Atacama, una comuna que hoy día ha tenido bastante viento, no ha tenido lluvia, pero sí bastante viento y los sitios turísticos han estado en observación. Este fenómeno era solamente por el día de hoy, sin embargo se ha extendido un poco, se espera que siga precipitando, por ejemplo, durante la madrugada, tanto aquí en la costa como en la zona interior. Sin embargo, el viento podría predominar incluso hasta por lo menos el día viernes o sábado. Es por esto que se mantiene la alerta temprana preventiva en toda la región de Antofagasta. Clarísimo, entonces, muchas gracias por la información, Ivania Chavarría. Desde Antofagasta estamos en contacto. Buenas noches. La Comisión para el Mercado Financiero sancionó a 8 bancos por incumplir la normativa que los obliga a retener la mitad de un préstamo si es que la persona que lo solicita debe pensión de alimentos. Las multas superan los 400 millones de pesos. Desde la implementación de la denominada Ley Papito Corazón, más de 280.000 familias se han visto beneficiadas con el cumplimiento de una pensión de alimentos. Gracias a esta normativa, en solo 2 años, los tribunales han ordenado a deudores pagar cerca de 2,5 billones de pesos, una cifra hasta difícil de leer, pero equivalente a 52 teletones. Son más que nada para los niños, para pagar sus cosas, la salud. Por lo menos mi hija tengo que pagar lo que es por su condición. Las terapias, que salen bastante caras. Por su parte, la ley que creó el Registro Nacional de Deudores estableció mecanismos de cobranza. Uno de ellos es que los bancos deben retener el 50% de un crédito o préstamo solicitado por una persona con deuda. Pero, ¿se cumple esto al pie de la letra?
24 Horas accedió en exclusiva a un documento de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el ente regulador sancionó a 8 bancos por infracción a esta normativa. Pasa mucho de que las cuentas no están bloqueadas como corresponden y los papás o las mamás deudoras pueden igual sacar esos dineros y con eso no se da pleno cumplimiento al pago que realmente necesitamos. Mala porque lo perjudican a uno como mamá y a los niños, porque uno tiene que, los niños comen todos los días. A lo mejor deberían tener un poco más de contacto entre los juzgados y los bancos de familia para que la ley se cumpla. Los datos surgen luego de un oficio enviado por la diputada María Francisca Bello. La CMF informó multas que superan los 414 millones de pesos a las entidades bancarias sancionadas. Las multas a estas instituciones superan las 10.000 UF. Y esto es gravísimo, ya que la ley no es decorativa. La ley está para proteger a los niños y las niñas. El dinero que debió ser retenido y que finalmente no llegó a niños y niñas del país se acerca a los 218 millones de pesos. No podemos permitir que los bancos actúen como si estuvieran por fuera de la ley. Seguiremos fiscalizando, seguiremos exigiendo protocolos claros, públicos y eficientes. La retención del monto del crédito a los deudores de pensiones de alimentos que están en el registro no es una opción ni un favor, es una obligación legal que nuestro país ya legisló y que debe cumplirse en beneficio de los niños y niñas. No existe un protocolo o disposición general en esta materia. Cada banco establece procedimientos de forma autónoma para el cumplimiento de la normativa. Adicionalmente, la CMF también multó a 2 compañías de seguros y 3 cooperativas. Ahora. Y preste atención porque a partir de mañana el precio de la parafina tendrá un importante alza de 70 pesos por litro. Es una cifra que preocupa al bolsillo de los chilenos, ya que es el combustible por excelencia para calefaccionar el hogar en esta época del año. Ignacio Román nos cuenta más detalles. Ignacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, porque la guerra entre Irán e Israel también afectó el bolsillo de los chilenos. ¿Y de qué manera, Iván? ¿De qué manera? Porque ENAP confirmó que todos los combustibles subirán a partir de este jueves con los siguientes detalles. Anote bien porque seguro le va a afectar sobre todo en el tema de la parafina. En el caso de la benzina de los 93 octanos subirá de 26,9 pesos por litro. También lo hará el mismo valor la benzina de 97 octanos. Recuerde, 26,9 pesos por litro. El diésel, en el caso del petróleo, será 19,2 pesos por litro, pero este es el caso más preocupante, sobre todo ahora que se acercan los días más fríos, los días más helados, para poder calentar la casa. La parafina subirá 69,4 pesos por litro a contar de este jueves y sin duda son cifras que desde el Ministerio de Hacienda preocupan y que buscarán mitigar, sobre todo lo que decía el ministro Mario Marcel, para evitar que la parafina no llegue y no supere los 1.050 pesos, sobre todo en la región metropolitana. Pasemos a escuchar justamente las declaraciones del ministro Mario Marcel con respecto a esta violenta alza. Vamos a tener alzas esta semana, este día jueves, de las gasolinas, petróleo, diésel y parafina, siempre amortiguadas por el mecanismo de estabilización. Y en el caso particular de la parafina, suscribimos en nuestro acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, ¿cierto? el incrementar los recursos en el mecanismo que estabiliza los precios de la parafina para que ésta no excediera de los 1.050 pesos en la región metropolitana. Bien, consecuencias del mercado internacional que sin duda traerán consecuencias también en el bolsillo de todos los chilenos. Bueno, mira, son 70 pesos por litro. El bidón estamos viendo más de 10.500 pesos, más de 1.000 el litro. Es tarde, pero todavía está a tiempo sí, de naturalmente ir y cargar, pero evidentemente al no tener un sistema como el Merco que favorezca al querosén es complicado en esta época del año, sobre todo para los sectores más modestos. Ignacio, quedamos atentos y muchas gracias. ...24 horas... reportajes.
Se trata de uno de los casos más mediáticos de los últimos años y que sigue sin tener respuesta. La desaparición de María Ercira Contreras, quien se extravió hace más de un año en Limache, un día de la madre. Sí, claro. Hoy en exclusiva le vamos a contar de una pista que no ha sido investigada en profundidad por una presunta falta de personal y que apunta a una zona de interés para la policía. Cristian Mercado y Claudio Arévalo con el reportaje. Decenas de policías, cientos de hectáreas cubiertas para buscar el paradero de María Ercira, la mujer de 86 años que se extravió en este restaurante de Limache hace más de un año. Ese día ella estaba bien, yo no la vi con ningún signo de desorientación ese día. Se han agotado todas las líneas investigativas sin resultados hasta ahora. Hoy revelaremos una pista que no ha sido investigada en profundidad por una presunta falta de recursos, una zona de interés para la Fiscalía y la PDI. Que hubiera sido deseable que se hubiera podido, digamos, producir esa limpieza, porque eso evidentemente facilita la búsqueda. Segundos después de que María Ercira desaparece de la escena, la imagen de la cámara se va a negro. La familia habla de una posible intencionalidad en este fallo del registro, mientras el fiscal de Limache instruyó a la PDI de Temuco las pericias del aparato que registró las que serían las últimas secuencias de la mujer extraviada el 12 de mayo del 2024. Nosotros sabemos mucho de lo que pasó antes de la desaparición de nuestra abuela, pero no sabemos qué pasó después. La pericia que se está realizando actualmente tiene por objeto determinar si esos, digamos, espacios en negro que hay en las grabaciones, que son algunos minutos, ¿no es cierto?, de secuencia, tienen relación con una falla técnica de la cámara, digamos, o bien se trata de una intervención de alguna persona. Justamente son las imágenes que no han dilucidado la incógnita de su paradero las que han transformado este caso en un enigma. María Ercira, quien en pleno almuerzo por el Día de la Madre se levantó para ir al baño y desde ahí emprendió un camino sin retorno. Como que se fijaron puntos que eran de interés. Aquí, por ejemplo, también el emplazamiento de otro microbasural. Después de un año y 2 meses desde la desaparición de Chira, el fiscal de Limache, Guillermo Sánchez, mantiene su principal teoría sobre lo ocurrido ese domingo. La hipótesis que más plausible me parece a esta altura, con todos los elementos que se han recabado ante la investigación, es que lamentablemente doña María Ercira sufrió un episodio de desorientación al momento de salir del baño del restaurante. Salió por la puerta que da hacia el estacionamiento, se dirigió a esa zona y posteriormente emprendió camino hacia la parte posterior del restaurante, donde a mi entender o a mi opinión es que ella tuvo algún tipo de accidente. El día de la desaparición, el canal Waddington, que rodea el fondo, tiene 80 centímetros de altura en su caudal en ese sector. Fiscalía no descarta que la mujer de 86 años pudo haber avanzado por este camino inclinado de tierra hasta llegar a un puente de madera que no cuenta con protección. Al inicio de los peritajes, el administrador del canal analizaba las opciones de un accidente. En total tenemos 109 saques que son de menor tamaño y no alcanza a pasar cuerpo alguno, mientras las otras compuertas, que son 25, una tiene una abertura de 20 centímetros y el resto tiene 10 o 15 centímetros, donde sería poco probable que el cuerpo pase por ese lugar. No solamente se hicieron búsquedas vaciando el canal, también este canal alimenta varios tranques que fueron en su momento también inspeccionados por buzos de la Policía de Investigaciones. Se buscó también en una especie de lugar de acopio que tiene el canal, donde también llegan muchos residuos y no hubo resultados. Cuando ella se pierde, nosotros como familia salimos a buscarla de inmediato y ante nuestra desesperación de inmediato nos comunicamos con el grupo de rescate de bomberos. Recorre todo el lugar y ve todas las zonas peligrosas donde pudo haber caído, incluso usa drones.
Todo ocurre en apenas 5 minutos, desde que María Ercira sale del baño del restaurante hasta que su familia comienza a buscarla por el fondo. Este lapso daría sustento a la idea de que la mujer sigue subiendo por el camino y no se habría quedado en los sectores cercanos al restaurante. Si ella hubiera tomado un camino hacia la izquierda o hacia la derecha, como lo señala usted, lo más probable es que los familiares la hubieran encontrado rápidamente, porque una persona de la tercera edad evidentemente tampoco puede caminar muy rápido. La policía ha periciado todas las cámaras disponibles buscando algún detalle. En las imágenes se ve lo que la investigación denomina caminar oscilante de María Ercira. ¿Seguía a alguien como apuntan sus cercanos o era un mecanismo de defensa? La Fiscalía revela por primera vez qué le habría ocurrido a María Ercira en estos instantes que marcan su extravío. Que hay antecedentes en la carpeta que dan cuenta que efectivamente doña María Ercira había tenido algunos episodios de desorientación con anterioridad, y todo apunta a que el día de los hechos también lamentablemente sufrió un episodio de esa naturaleza. La investigación avala este antecedente de desorientación con 2 testigos de la jornada. Una mesera que la atiende durante el almuerzo de las tórtolas y luego un hombre que se cruza con la persona mayor cerca de los estacionamientos minutos después de que sale del baño. Una abuelita correspondiente a la víctima de la presente investigación me señaló que quería un jugo de frambuesa y le dije que ningún problema. Luego continué tomando el pedido y ella me vuelve a reiterar que quería un jugo de frambuesa, y cuando vuelvo a repetir lo querían para tomar. Esta abuelita nuevamente me dice que quería este jugo. Visualicé a una señora de edad que se encontraba parada al costado izquierdo de un árbol grande, por lo cual paré para preguntarle a ella si sabía dónde estaban los estacionamientos. Fue entonces que la saludé diciéndole buenas tardes señora, a lo cual no recibí respuesta alguna, percatándome que la señora mantenía la mirada fija y perdida, por lo cual continué el camino, no sin antes observar que la señora cruzó el camino para luego caminar en subida a la pendiente. Eso a nosotros nos refuerza la tesis de que efectivamente probablemente ella estaba sufriendo algún tipo de episodio de desorientación al momento que ocurrieron estos hechos. ¿Tu abuelita no tenía problemas como de memoria, como para hablar de desorientación en el caso del fiscal? No, por lo menos yo nunca la vi con problemas de memoria ni de desorientación. O sea, ese día ella estaba bien de salud, yo no la vi con ningún signo de desorientación ese día. Cuando le subía la presión, a lo más ella se quedaba tranquila en el lugar, decía me duele la cabeza, me pueden traer algo para la presión, pero nunca la vi perdida, la verdad. Un factor clave que no había sido revelado hasta ahora y que permitiría analizar las imágenes desde otra perspectiva. Cuando camina entre los estacionamientos, María Ercira se detiene algunos segundos cerca de un automóvil como si lo reconociera. Un hecho que podría tener sentido, según este experto en medicina geriátrica, si se confirma que Chira tuvo episodios anteriores de desorientación. Las personas que ya tienen estos problemas, fallos de memoria, no lo localizan nunca, porque no tienen la capacidad de reorientación al espacio en el cual se encuentran y efectivamente se explayan del punto de vista de avanzar, porque nunca van a encontrar ese espacio de reconocimiento. Y ahí aumenta el riesgo de pérdida. Puede ser que ella, en el fondo, al salir del lugar y no encontrar, o sea, al no poder abrir la puerta, yo creo que puede ser que haya dicho quizás se fueron, pero no que ella se haya en el fondo perdido la memoria. Hasta ahora una gran incógnita ronda a la familia y la fiscalía. ¿Cómo pudo esfumarse sin que de momento haya aparecido un rastro o un indicio? No hay ningún registro de que ella salió del lugar. Entonces perfectamente podría estar en el fondo todavía. La hipótesis de un posible accidente cobra relevancia, como también la posibilidad de que María Ercira haya seguido caminando hacia el sector que estaba próximo a la casa del cuidador del lugar y que está marcado por profundas quebradas. Un probable deambular errante que la podría haber conducido a avanzar pese a lo complicado de la geografía.
si una persona cae rápidamente un canal de regadío y es arrastrada hasta un sector de un tranque, o si una persona cae inmediatamente a una quebrada, es muy probable que esa persona quede ahí con todas sus prendas y con todos los elementos, digamos, que portaba al momento de ocurrir el accidente. Entonces, eso podría explicar de alguna manera por qué no se han encontrado rastros ni de vestimenta ni otros elementos que portaba doña María Ercira el día de los hechos. La familia, que no descarta un accidente, apunta a una posible intervención de terceros. Se basa en explicaciones que le han entregado peritos externos a la investigación, así como en diálogos telefónicos que sí ocurrieron, por ejemplo, entre el administrador del fondo con una persona desconocida. Me llegó una, te la vamos a echar, un video de una vidente. Que la secuestró un sobrino, weón. Un sobrino se está exclamando que es bueno para el juego, qué sé yo, para el juego, pero que vive en el sur y encontró un venezolano y un colombiano y se equivocaron de tía. Claro, hay 2 tías con mucha plata ahí en esa familia y se llevaron a la que no tiene ni uno, weón. ¿Cómo la secuestraron? Si en las cámaras no sale ni un auto. Raro. El sobrino la plantó adentro de un auto. Alguna persona se haya equivocado, haya querido quizás raptar, secuestrar a alguien con características similares a las de mi abuela y se dio cuenta prontamente que no era mi abuela y simplemente la fue a tirar a algún lugar. Lo fundamental acá era determinar si existía o no participación de terceras personas en el hecho de la desaparición. Y como le digo, todas las diligencias que se realizaron tuvieron esa finalidad, las que se han venido realizando hasta el día de hoy también. Y hasta el día de hoy, ya transcurrió más de un año del hecho, no existen elementos que puedan determinar que haya existido participación de terceros. Rastreos caninos, subterráneos, acuáticos, cientos de policías, peritos y voluntarios en un caso que se ha estirado por más de un año. Sin embargo, hoy revelamos en exclusiva una arista investigativa, en específico un lugar de interés que está sin ser rastreado de forma óptima. Hay un informe policial de fines del año pasado donde se da cuenta que efectivamente se hicieron las consultas a CONAF para realizar una limpieza del terreno y poder facilitar las búsquedas, pero lamentablemente se señaló que por temas presupuestarios no está, digamos, el servicio en condiciones de prestar esa ayuda para la limpieza, digamos. El sector de interés para la investigación, un presunto paradero de María Ercira, estaría próximo a la casa del cuidador del fondo y cercano al menos a 3 quebradas, un polígono que ha sido explorado por policías, pero que debido a lo frondoso de su flora no ha sido rastreado en su totalidad. Según antecedentes a los que accedió 24 horas, la PDI solicitó en septiembre del 2024 a CONAF un informe para determinar qué tipo de flora se encontraba en estos sectores difíciles de transitar y que requerían ser intervenidos. Se detectaron zarzamoras que pueden ser retirados, pero también algunos árboles nativos. Sin embargo, en el reporte de la Policía de Investigaciones, CONAF señaló que no realizan trabajos de limpieza, no tienen personal para la limpieza, por lo que se gestionó telefónicamente con la Municipalidad de Limache y bomberos de esa comuna, quienes manifestaron no tener personal para esa diligencia. O sea, lo que yo puedo decir es que hubiera sido deseable que se hubiera podido, digamos, producir esa limpieza, porque eso evidentemente facilita la búsqueda. Pero yo tampoco puedo intervenir en las decisiones de otros servicios públicos y menos en temas que tienen que ver con su presupuesto. Nos da impotencia de que no hayan recursos porque creemos que cuando se pierde una persona se tiene que hacer todo para poder encontrarla. ¿Podría existir aquí, en estas quebradas, alguna pista de María Ercira? Mientras bomberos y la municipalidad aseguran no tener registro de esa solicitud de limpieza, CONAF nos responde que respecto a la limpieza de sectores en predios privados, esta corporación no tiene competencia ninguna, ni personal para realizar esto, ni es de su responsabilidad. Si no se ha buscado bien ahí, porque no se puede en el fondo acceder,
Es posible que ahí haya algún rastro o quizás esté en ese lugar. No creo que ella haya llegado hasta ese lugar, porque además ese lugar tiene barreras naturales como espinas, que no podría ya haber llegado sola ahí, pero sí la podrían haber ido a tirar quizás para allá. Las últimas diligencias apuntan a la declaración de trabajadores haitianos que estuvieron ese día en el fondo a la espera de los resultados de los peritajes de las cintas de grabación. Su resultado podría marcar inexorablemente un posible cierre en la investigación. Pero evidentemente también en una investigación de esta magnitud, esa situación no solamente depende de mí, sino que también en su momento lo tendré que conversar con mi jefatura directa para ver qué decisiones se tomarán al respecto. Desaparece mucha gente a diario en el país, pero tampoco es algo tan común. Nosotros jamás pensamos que nos iba a pasar algo así. Imagínate en un restaurante cerrado. Mostrar lo que estamos viviendo es una realidad súper dura. Ese resultado aún incierto, esas piezas que siguen sin encajar y esta nueva arista sin investigar transforman este caso en algo público, pero al mismo tiempo en algo íntimamente doloroso para quienes extrañan a diario a María Arcila. En Chile, 172 mujeres mayores de 60 años siguen desaparecidas desde el año 2019. Vidas que quedan en suspenso y que, por el contrario, solo aumenta la angustia de quienes siguen buscando sin descanso a su ser querido. Tal vez usted recuerde este caso. La Fiscalía presentó la acusación en contra de una mujer que en julio de 2024 sustrajo una guagua de solo 5 días de vida desde una sala de maternidad en el hospital de Temuco. Un caso que mantuvo a todo Chile en vilo durante horas y por el que la imputada arriesga hasta 15 años de cárcel. Andaba vestida de funcionaria, con credencial. Creo que ella calculó todo, como el porte y que fuera niña. Inclusive cuando entró a la pieza entró sin bolso. Y cuando ella se mete a bañar va a pescar el bolso y ahí la echan. Es como que ella ya tenía esto planeado. Si no es algo que sea como al azar. ¿Qué te robaste esta pauta del hospital de Temuco? Fue esta entrevista exclusiva de 24 horas a los padres de la recién nacida de solo 5 días de vida, la que clarificó el actuar de Paola Navarrete, la mujer que sustrajo a la menor desde el hospital de Temuco el lunes 22 de julio del 2024. Ella se va, después vuelve y me dice, ¡ay, qué linda tu bebé! Que Dios la bendiga. Yo ya pesco mis cosas para ir a cambiarme y todo. Entro al baño, salgo y ya no estaba. Todo el país estaba en vilo, pues el robo era insólito, inédito en Chile. Se cancelaron vuelos, se paralizaron los terminales, la búsqueda policial fue tal que luego de 4 horas pudieron encontrarla. Me dijeron, a lo mejor está acá, se pusieron a ver abajo de la cama, atrás del velador, y yo le decía, pero es una bebé de días, ¿cómo va a estar abajo de la cama? Salgan a buscar afuera o algo. Por último le dije yo, llévenme a ver las cámaras. No me dejaban, no me creían. La negligencia realmente, yo creo que incluso si le creen a ella, a lo mejor en el momento capaz que hubieran podido cerrar el establecimiento, a lo mejor y no hubiera pasado tan a mayores. De eso ya ha pasado casi un año y la Fiscalía presentó este martes la acusación en contra de la mujer. La acusada, según los antecedentes, simuló ser parte del personal del hospital regional y en ese contexto es que avanzó por distintos lugares hasta llegar a esta sala donde se encontraba la lactante, la toma, la introduce en un bolso y de esa manera la saca del hospital. Esta maniobra es luego revisada en las cámaras de seguridad y ahí con diversas diligencias, a cargo principalmente de Carabineros, un despliegue policial muy importante, se logró lo más importante, recuperar a la lactante en buena condición de salud y detener a la imputada. Uno de los rumores que fueron expuestos incluso por los padres de la menor en la entrevista era que la mujer que protagonizó el robo había tenido una pérdida reciente, algo que fue descartado en la investigación. Los antecedentes que logramos reunir permiten descartar esa tesis. En cuanto a alguna patología psiquiátrica que afectara la imputabilidad de la acusada, ese elemento también, de acuerdo al informe psiquiátrico evacuado por el Servicio Médico Legal, también ha quedado descartado.
Ahora el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco deberá agendar la audiencia de preparación de juicio en contra de Paola Navarrete, proceso en el que arriesga hasta 15 años de cárcel en un caso que llevó a la renuncia del ahora exdirector del hospital a solo días del incidente. 24 horas Central. Primarias 2025. De vuelta en las noticias con la tensión en el oficialismo que volvió con todo. En la recta final de la campaña, Janet Jara recibió críticas por la supuesta debilidad de su programa de gobierno. Claro, y no solo por eso, también por las declaraciones de Lautaro Carmona, quien la contradijo en un polémico tema, los derechos humanos en el régimen cubano. No fue sencillo iniciar el último recorrido contemplado por Valparaíso, como tampoco ha sido fácil concluir la tensa campaña oficialista. Janet Jara para muchos es la rival a vencer el próximo domingo y con diversos emplazamientos y ofensivas, sus contendores lo han demostrado. ¿Tiene algún mensaje haciendo acá el pie de cueca afuera del Ministerio del Trabajo? ¿No? ¿Un mensaje? Coincidencia, ¿no? Coincidencia totalmente. El llamado cuecazo de Gonzalo Vinter lo realizó en el mismo lugar en que Janet Jara bailó cuando, como ministra del Trabajo, promovía la reforma de pensiones el año pasado. Coincidencia o no, fue aquí en donde el candidato Frente Amplista cuestionó fuertemente la supuesta debilidad del programa, contenido en 7 páginas de la banderada del Partido Comunista. Las propuestas en economía y en seguridad de ese programa son muy débiles, son poco claras. No otorgan claridad de cómo se van a conquistar los objetivos. Parte del tema electoral también, yo creo que, mire, hay varias cosas que pasan en las elecciones que no hay que dramatizarlas. A mí me parecen de lo más propio de un periodo electoral, hay que diferenciarse. Ofensiva en contra de Jara, que también sufrió el denominado fuego amigo, y del propio presidente del Partido Comunista, que la contradijo en uno de los temas más conflictivos para la candidata, los derechos humanos en el régimen cubano. ¿Cuáles otros países más necesitamos que respondan? ¿Derechos humanos en Cuba? Yo entiendo que hay informes internacionales respecto de presos políticos y eso me parece que son vulneraciones a los derechos humanos. Nadie debe estar preso por su idea. No hay gente que esté presa porque piensa distinto, sino porque actúa respecto a lo que es el Estado de Derecho que ellos tienen. Las palabras de Carmona no fueron respondidas por el comando de la candidata, pero el tema de inmediato fue abordado por sus contrincantes. Frente a denuncias de violación de derechos humanos, no es admisible tener matices. Responsabilizar al condenable bloqueo de Estados Unidos por falta de democracia en Cuba, como hace el presidente del Partido Comunista, no es muy distinto a quienes justifican la dictadura de Pinochet porque Chile necesitaba un modelo económico diferente. Y siempre ha sido así. Lo que hace Lautaro Carmona es ratificar un hecho que es conocido por todos. La candidata puede que tenga una postura distinta. Un tema que provoca tensión a 24 horas que termine la campaña, y si la premisa es diferenciarse con Jara, Carolina Toa aseguró este miércoles que su candidatura permite unir a una mayoría más allá del oficialismo que apunta incluso a miembros de la centro-derecha. Parte de la estrategia que ella está definiendo. Yo tengo una estrategia clara que es representar los valores que siempre me han convocado en la vida y que ser desde una persona de la izquierda. No es una estrategia electoral. Es una necesidad democrática. Creo que hay que construir una mayoría en Chile por un desarrollo democrático, inclusivo, sostenible, y yo creo que eso no tiene frontera. Objetivo de la candidata, que en la recta final de la campaña ha participado en actividades junto a figuras de la DC, partido que la apoya en esta primaria, pero que tiene militantes, pensando incluso en levantar otras opciones presidenciales si es que Jara es quien gana la elección. Resolveremos en comunidad la posibilidad de que alguno de los nuestros, algún militante y, por qué no, algún independiente, sea nuestra o nuestro candidato de cara a la primera vuelta. Últimas horas de campaña, este jueves concluye y los candidatos se desplegarán por diferentes comunas de la región metropolitana para no solo cerrar el tenso proceso, también para convocar a más adherentes de cara a la elección que los enfrentará en las urnas este domingo. Ya que día los novios. Ay, ¿qué iba a decir? Qué lindo el amor. También, amor? Sí, también. ¿Hay amor? Bueno, terminamos las noticias aquí. Pero quédese con nosotros porque tenemos un gran panorama. Ya viene un nuevo capítulo de... Mi nombre es... No se lo pierda, que tenga buenas noches. Hasta mañana. Va a llegar Jeff Bezos acá.